noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 30 minutos. Esa propuesta del ministro Palma en la que asegura que los estratos 4, 5 y 6 deben asumir el pago de la opción tarifaria ha generado polémica y distintas reacciones en diferentes sectores del país. Por eso a esta hora Eduardo Hernández tiene ampliación de este tema. Eduardo. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy buenos días. Sí, esa opción tarifaria, para ubicar un poco a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, a quienes no lo conocen, básicamente hace referencia a dineros que se dejaron de cobrar en la época de la pandemia, durante unas afugias tremendas en materia económica por cuenta del COVID-19. Pues básicamente hay una deuda que supera los 3 billones de pesos. Hace algunos meses el gobierno nacional se había comprometido a asumir esa deuda para bajar un poco las tarifas de energía, pero en las últimas horas esta fue la propuesta que lanzó el ministro Edwin Palma. Es decir, hay unos saldos de opción tarifaria que le darían caja a las distribuidoras. Ya no fue en la ley de financiamiento, como estaba planteada por parte del gobierno nacional, que decidió precisamente la bancada Caribe no acompañar en contra de los intereses del pueblo caribeño. Pero como es un tema que está en la agenda, particularmente las distribuidoras, pues es decir, he dejado una propuesta sobre la mesa que creo que valdría la pena analizar. Pero ¿no sería un poco injusto que los ricos terminen pagando esa opción sabiendo que era como una promesa del gobierno nacional de asumir esa deuda? Sí, pero la promesa del gobierno nacional fue llevarla al Congreso de la República y el Congreso de la República decidió en contra de los intereses del pueblo caribeño archivarla. Entonces, y además, todo sistema tributario del país está edificado sobre la solidaridad. Los que más tienen, más deberían pagar. La he dejado ahí para que podamos conversar sobre el tema, pero pudiese de estrato 4, 5 y 6, industrial y comercial, poder en un largo plazo, 10 años, 8 años, no sé, habrá que revisar números, cifras, pueden asumir los de los estratos 1, 2 y 3. Para conversar sobre este tema estamos en contacto con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Básicamente la idea es que estratos 1, 2 y 3, sectores comerciales, sectores industriales, asuman esa deuda. Buenos días, doctor Cárdenas, ¿y qué opina de esta propuesta? Muy buenos días, siempre un gusto conversar con ustedes. Es una muy mala idea, porque el bolsillo de los colombianos ya está muy cargado y un compromiso que tenía el gobierno de hacerlo con sus propios recursos, con cargo a lo que es el presupuesto general de la nación. Ahora el gobierno dice, no, ampliando entidades estatales, llevando más órdenes de prestación de servicios, ya no me alcanza la plata, ahora que lo paguen los usuarios del estrato 4. Recordemos que los usuarios del estrato 4 son personas que viven de su sueldo, son personas que no tienen un margen adicional para pagarle las cuentas a otros sectores de la sociedad, porque tienen ya agotado su presupuesto. Entonces yo le pregunto a una familia de estrato 4 que vive en la zona de Cedritos, en Bogotá, la gran mayoría de los colombianos, a ver si les alcanza para de ahí pagar la cuenta que tenía que haber pagado el gobierno. El estrato 4 pagándole el desorden fiscal a Gustavo Petro. Ese es el despropósito más grande que hemos visto en materia de propuestas en los últimos años en Colombia. Sí, ha dicho el gobierno nacional que esta es una idea que tendría que igual ir al Congreso. Se necesita una especie de reforma tributaria, ¿y qué tan profunda? Claro, es un despropósito porque un ministro no puede estar recorriendo los salones de los centros de convenciones haciendo propuestas a la topa tolondra, donde le dice al país, no, la salida a mi problema, que no me dio Hacienda la plata, una plata que se había comprometido, es decirle a los colombianos que los colombianos del estrato 4, de la zona de Niza, de Cedritos, de Pasadena, en ciudades como Bogotá, que es donde está el estrato 4, son los que tienen que pagar las cuentas de lo que el gobierno se ha gastado en otros propósitos. Más bien, ¿por qué no dice el ministro Edwin Palma, mira, vamos a acabar con el Ministerio de la Igualdad, vamos a reversar una cantidad de órdenes de prestación de servicios, o acaben con la Unidad Nacional de Protección, que está protegiendo a los de la paz total, que está protegiendo a una cantidad de sectores que no necesitan protección y que con esa plata más bien se le pague a los usuarios del estrato 1, 2 y 3 en el Caribe colombiano la opción tarifaria. Mala propuesta, porque siempre es endilgarle a otro, chutarle la pelota a otros de la irresponsabilidad fiscal. Es que este gobierno no es que tenga poco gasto, lo que pasa es que lo está gastando en donde no toca, se lo está gastando en una cantidad de actividades que no son prioritarias. Lo que pasa es que el gobierno cree que eso es lo que le va a ayudar a ganar las elecciones el año entrante. En fin,
Me parece que Edwin Palma no ha conversado con el ministro de Hacienda porque no hay ministro de Hacienda en este momento. Y por eso sale a hacer las funciones de ministro de Hacienda diciendo, viene una reforma para que sean los del estrato 4 los que le pagan a los del estrato 1, 2 y 3 la plata que el gobierno se gastó en otras cosas. Doctor Cárdenas, yo le iba a preguntar justamente cuáles eran las alternativas, pues porque bien es sabido que el gobierno dice abiertamente que no tiene plata. De hecho, el ministro Palma le estaba colgando adornos como arbolito de Navidad al tema de la tributaria o de la ley de financiamiento. Dijo, lo que asumió el gobierno fue llevar la propuesta a través de la ley de financiamiento, pero como el Congreso lo negó, entonces nos toca buscar recursos. Es un compromiso del Estado. El Estado tiene que cumplirlo a cabalidad. Es una plata que ya se gastó, que está debiéndose. ¿Por qué? Porque no se subieron las tarifas durante la época de la pandemia y por lo tanto es el momento de hacer ese ajuste y decir, esa plata que está pendiente de ser pagada, pues la están esperando las empresas distribuidoras de energía y con eso pagarle a las generadoras de energía. Entonces, no es que sea algo que el gobierno tenga opcional, es una plata que ya se gastó. Lo que pasa es que hay que darle prioridad, pero si la prioridad está en el empleo militante, ¿qué es el empleo militante? Una generación de cargos que ha hecho este gobierno para tratar de ganar respaldo político. Entonces, eso del empleo militante, pues ya está. Es lo que el gobierno tiene que reversar y sacar la plata del empleo militante. Por ejemplo, en la Cancillería contrataron a 400 personas con órdenes de prestación de servicios sin que hubiera realmente un oficio a hacer. De hecho, no hay ni escritorios ni computadores. Se inventaron una figura que se llama el pico y placa. Entonces hay un grupo de estos funcionarios que están llegando a la Cancillería a las 7 de la mañana, se van a las 11 para que entre otro turno, porque simplemente toda la gente que han contratado no cabe. Entonces, más bien decirle al gobierno, mire, no gasten en empleo militante, que ese empleo militante a la larga tampoco sirve para nada, no se necesita, el gobierno lo está haciendo con la idea de conseguir votos, no más empleo militante y más bien de ahí saquen la plata para pagar los subsidios que le deben al estrato 1, 2 y 3 en el Caribe colombiano. Oiga, doctor Cárdenas, quisiera hacer una pregunta final y usted ya mencionaba que no hay ministro de Hacienda, pero ya publicaron anoche la hoja de vida de Germán Ávila, que va a ser el nuevo ministro de Hacienda. ¿Usted lo conoce? ¿Qué referencias tiene y qué opina de estos cambios, muchos que ha habido allí en el ministerio? No, el país está perplejo con esta situación de que hay un ministro de Hacienda que está tratando de hacer seriamente las cosas, le dice al presidente, mire, yo tengo que cuadrar la caja porque resulta que el nivel de gastos que tenemos no es sostenible, hay que hacer un recorte a los gastos. El ministro habla con el presidente y sale simplemente con la renuncia en la mano, porque el presidente le dice, no, yo no solo no quiero recortar, sino que necesito gastar más. Entonces usted, pues un economista serio, que el país veía sereno, el país veía tranquilo, sale de esa conversación con el presidente, pues ya en el asfalto, queda en el asfalto. Entonces el presidente busca a alguien que pues, le vaya a hacer caso, que le diga sí, que primero no le hable de recortes y segundo que cuando el presidente le diga, oiga, queremos gastar más, pues el ministro no le ponga el palo en las ruedas. Entonces, es un ministro que viene a decir sí, y eso ya de entrada es muy malo, porque los ministros de Hacienda tienen que saber decir no. La palabra que más frecuentemente tiene que conjugar un ministro de Hacienda es no, 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 porque simplemente no alcanzan los recursos. Pero pues este ministro va a venir a decir, no importa, hay que gastar más, no me importa si eso significa más deuda, más déficit, pero al final del día lo que quiere el presidente es ganar las elecciones del 2026 y para eso piensa que gastando más lo va a hacer. Pero no va a pasar eso, porque gastando más el gobierno lo único que va a generar es que suba el dólar, que suban los precios, que el Banco de la República no pueda bajar la tasa de interés y eso le va a generar a la economía más debilidad. Entonces el ministro de Hacienda que llega se va a encontrar con una situación difícil porque se comprometió a decirle sí al presidente y en la medida que le vaya diciendo sí, sí, sí al gasto, pues la economía colombiana va entrando en una fase donde el dólar sube, ya ayer subió y va a seguir subiendo, póngale la firma, el dólar va para arriba, ¿por qué? Porque el déficit fiscal va a seguir subiendo porque ya no hay un ministro que controle el gasto. Con una situación bien compleja, doctor Cárdenas, en donde finalmente el ministro va a tener que empezar a ceder por los no. Doctor Cárdenas, retomando esa polémica propuesta del ministro Palma, especialmente en regiones como la costa Caribe, que se ha visto tan afectada por esos altos valores en la energía en el país, también que decirle a sectores como por ejemplo el comercio, veíamos en voces de Fenalco que no estén solo de acuerdo con la propuesta, que le rechazan realmente por lo que hoy vive la economía del país. Industria y comercio muy golpeados, ¿qué decirle? Ellos cómo
terminarían afectados con una propuesta como esta. Sin duda, porque estábamos hablando del estrato 4, 5 y 6, que ya de entrada es un gran problema, pero hablemos del comercio y de la industria. La industria está en rojo, la industria lleva casi 4 años de caída en la actividad económica, o sea, la industria manufacturera colombiana no está creciendo y por lo tanto sus resultados operacionales pues están mal. Entonces, ¿cómo va ahora a decirle a los industriales del país que están tratando de sobrevivir, que les cuesta trabajo mantener su operación, que les cuesta trabajo mantener el empleo, decirles, mire, ¿sabe qué? Y de paso, págueme esta cuenta que no tiene nada que ver con usted, no es un servicio que le estemos dando a usted, porque no es energía que usted esté consumiendo, es simplemente un costo adicional que usted va a tener que pagar para poder darle los recursos a la opción tarifaria en el Caribe colombiano. Y lo mismo pasa con el comercio. El pequeño comerciante acabará pagando los platos rotos. Es mala propuesta, es como una salida fácil, es como que, oiga, se me ocurrió que paguen la cuenta a otros. No, el gobierno tiene que pagar esa cuenta, el gobierno tiene que darle prioridad dentro de su presupuesto. Lo que pasa es que no quiere hacer lo difícil que es recortar. Es que ese es el problema, el gobierno es el que tiene que decir, ¿sabe qué? Echemos para atrás lo del Ministerio de la Igualdad, no se necesita. ¿Sabe qué? Echemos para atrás la cantidad de cargos que se han creado en la nómina estatal, no se necesitan. Eso es lo que tiene que acabar haciendo el gobierno y priorizar. Entonces, es una mala propuesta, es una salida fácil del ministro. Sí, claro, y es precisamente esa propuesta de recortar el presupuesto la que genera esa salida de Diego Guevara del Ministerio de Hacienda. Pues, doctor Cárdenas, gracias por estos minutos en Noticias Caracol. A ustedes, con el mayor gusto. Buen día.